Vamos a orar. Padre, entregamos ese tiempo a ti, pedimos tu bendición, también tu protección sobre las máquinas y la grabación y todo, que puede salir bien y que se puede escuchar y entender. Bendice nuestros esfuerzos, Señor, para conocerte mejor a través del estudio de ese libro de Apocalipsis. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, yo estaba todo el día viajando. Fui a Dallas a ver unos dentistas, necesito unos arreglos. En la semana pasada nosotros estudiamos en otras iglesias. Recuerden, la primera iglesia fue Éfeso, su nombre quiere decir querido. Fue la primera iglesia de los apóstoles. La segunda iglesia que vimos fue Esmirna. Esmirna viene del raíz de la palabra mirra, que era el perfume para los muertos, y habla del tiempo de la persecución de la iglesia. Empezamos y no terminamos el libro de Pérgamo. Pérgamo quiere decir totalmente casado. Lo que sucede lo vamos a ver aquí. Voy a darle un poquito de la historia, pero en cada carta a cada iglesia, recuerde, hay 7 cartas en esos 2 capítulos. Cada carta está enviado a una iglesia diferente. El nombre de la iglesia es el nombre de la ciudad donde está enviado. Y hay 7 características. Empezamos con el destino, el nombre de la iglesia, luego una visión de Jesús. Y la semana pasada llegamos hasta la parte de la visión de Jesús. Entonces, esta noche vamos a seguir con la iglesia de Pérgamo, pero vamos a empezar con la visión de Jesús. En eso quiere decir que Jesús aparece en la primera parte de cada carta y allí nos dice algo de cómo es Él, ¿ok? De sus características. Eh, la, la carta a Pérgamo es del capítulo 12, Apocalipsis, versículos 12 al 17. Y la próxima iglesia va a ser Tiatira. Recuerde, Pérgamo quiere decir totalmente casado. Es cuando la iglesia que existía ya empieza a tener una comunión y una vinculación con el Estado. Entonces ya se casan, se puede decir, se unen uno al otro. Dice versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. En la espada de 2 filos también lo vemos en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, donde dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También eso habla de el juicio basado en la palabra de Dios. La espada representa la palabra de Dios y entonces el Señor aparece como el que va a juzgar a esta iglesia usando la misma palabra de Dios. La elogia, en cada carta recuerde que el Señor también da una elogia, habla de las cosas buenas que hace. Miren lo que dice versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, mi testigo fiel, perdón, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, eso habla, el Señor dice que retiene mi nombre. Es una constancia, aún en medio de la persecución. Se ve que ellos estaban firmes, estaban allí. La palabra para retener aquí
es la palabra que tiene la idea de aferrarse, de agarrar fuertemente. Y dice que han sido fieles, no han negado, han sido fiel a través de toda la persecución. Dice, aún en los días de Antipas, no sabemos por la historia de la iglesia quién fue ese Antipas. Hay algunas ideas, algunos dicen que fue un pastor y ese pastor entonces fue perseguido, lo agarraron, lo, lo quemaron vivo y algunos dicen que fue quemado allí enfrente de toda la iglesia. Pero el nombre Antipas también viene de dos palabras en el griego y muchas veces esas palabras quieren decir algo en cuanto al personaje, porque anti quiere decir en contra y pater es la otra, bueno, la otra palabra quiere decir padre, quiere decir la persona en contra del padre o del papa, ¿ok? Porque eso es donde empieza el arzobispo de Roma, que fue puesto allí por Constantino, empieza a adquirir algo de poder, no solamente en política espiritual, en las dos cosas. El Señor empieza de una en la crítica, en el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Si usted recuerde la historia en el libro de Números, cuando los hijos de Israel estaban llegando a la frontera de la tierra prometida, tuvieron que pasar por el terreno de Balac. Balac es el rey, pero dice aquí que Balaam enseñó a Balac. Fue Balac que mandó a pedir a Balaam, que fue un profeta conocido en su día, a maldecir a ese pueblo para evitar que le llevan mayores. Y cuando Balaam, el profeta, oró, Dios le dijo que no. Entonces él mandó a decir a Balac, yo no puedo porque Dios dice que no puedo. Ahora, es interesante aquí, en la Biblia no dice si Balaam fue un creyente, porque parece que tiene comunión aquí con el Dios mismo, o que si Dios le apareció y que no era su Dios, sino que tenía otros dioses o poderes, demonios, etcétera. Pero Balaam Balac insiste en que Balaam vaya, entonces Balaam manda a decirle, bueno, yo voy, pero solo puedo decir lo que Dios me dice que puedo decir. Y cuando llega, y Balac hace una ceremonia para maldecir al pueblo de Israel que se veía desde la montaña, entonces Balaam, las palabras que Dios puso en su boca eran bendiciones para el pueblo y Balac se puso furioso. De allí termina la historia en Números, pero lo que sucedió más adelante, vemos que Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, pero le dijo a Balac, mire, la manera para maldecir a esa gente es eh, mandar a las chicas más bonitas al pueblo con algunas ofrendas, inciensos, y tienten a los hombres que le ofrecen adorar a su Dios a través de relaciones sexuales. Entonces, el pueblo va a caer, los hombres van a buscar a las mujeres, van a apartar de Jehová y van a empezar a adorar al, al Dios de Balac y no el Dios de, de Israel. Entonces ya eso sucedió, sabemos que tuvieron que mandar a matar a unos cuantos israelitas que ya habían caído en la trampa, que ya estaban ofreciendo inciensos a otro Dios.
Y eso habla también de algo que sucedió en la historia. Quizás lo repito varias veces porque para mí es una vergüenza, aún para la Iglesia Católica. Cuando los conquistadores vinieron a la nueva tierra, cuando vinieron a las Américas, dejaron sus familias en España y en Europa, otros países, y cuando llegaban tenían que pasar a veces hasta el resto de su vida, por lo menos años, en las Américas. Entonces ellos no podían regresar a sus familias, entonces le pidieron permiso em, a los monjes, a los misioneros católicos para divorciar a sus esposas que quedaron en la tierra vieja para casar con indígenas o mujeres de las Américas. Y la iglesia dijo, mire, ese es un sacramento de la iglesia, no puede haber ningún divorcio. Lo que puede hacer es vivir con las mujeres y levantar sus familias. Entonces, prácticamente lo que estaba diciendo la iglesia, que no importa si cometes adulterio, lo que importa es que obedece a la iglesia madre. Entonces ya esa, se nota que eso fue en la iglesia de Éfeso, en capítulo 2 versículo 6 llamaba la enseñanza de, de Balaam, que fue algo así. Pero aquí se nota que ha llegado a ser una doctrina. Ahora la iglesia ha tomado esa vergüenza y lo ha hecho una doctrina de la iglesia que está bien el adulterio mientras se mantiene fiel a la tradición de la iglesia. Y ellos estaban también ofreciendo sacrificios a ídolos. Entonces ya tiene que ver lo que son ídolos. Un ídolo de verdad es un objeto o sujeto o em, algo semejante que toma el lugar de Dios, es un sustituto para Dios. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí con ese hombre. Eh, Cometieron fornicación y adulterio en la nueva tierra y fue sancionado por la iglesia. Por eso empezó el costumbre de no casarse porque no se podía divorciar después. Entonces mucha gente, en vez de tomar una sola mujer, vivían con uno y después cambiaban. Y eso es de la tradición de la iglesia. Eso está escrito en los libros de historia. Hay varios versículos en el Nuevo Testamento que habla de evitar la fornicación. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 17 dice, perdón, 18 dice, huid de la fornicación. En el versículo 3 de, perdón, Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, la fornicación, impureza, pasiones desordenados y malos deseos. Entonces se ve que muchas veces en el Nuevo Testamento, Pablo, otros estaban escribiendo en contra de la fornicación y en la fornicación puede estar incluido adulterio, ¿ok? Adulterio quiere decir que uno de los dos está casado, mientras la fornicación puede ser antes de casar. Eh, en el capítulo 15 del libro de Hechos, tenemos en lo que era el primer concilio de la iglesia. Había un problema, y el problema fue con los gentiles, principalmente sale de las cosas del libro de Gálatas, la libertad y mantener las personas querían eh, mantener los ritos judaicos o de los judíos y obligar a los nuevos hermanos entonces cumplir también con la ley.
Entonces se reunieron en Jerusalén con los líderes y decidieron que no era necesario. Un cristiano no tiene que mantener la ley, no tiene que seguir a todas las fiestas que tiene el pueblo de Israel, sino que tiene que seguir a Jesús. Y al final del capítulo 15 mandaron una carta en las manos de Pablo y Bernabé y otros para las iglesias gentiles. En Hechos 15:29 dice, uno de los requisitos que animen a los hermanos que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, y de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Y algo interesante, si quiere verlo en su Biblia, si vaya a Génesis capítulo 9, cuando Noé sale del arca y Dios le da un nuevo pacto, en ese pacto están todas las cosas que se ve aquí en Hechos 15. Y la razón que lo dicen que es lo que piden a los gentiles, que ellos guarden no la ley de Moisés, más bien que guarden aquí la ley el pacto que fue dado a todo el mundo a través de Noé y su familia. Y dice que aquí en versículo 15, y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Eso es el de Efesios, perdón. La doctrina, ya lo que fue antes, las obras de los nicolaitas, ahora ha llegado a ser doctrina en la iglesia de Pérgamo. Eh, si recuerde cuando vimos esta palabra la primera vez, Nicolaita está de dos palabras en el griego, Nikao, que quiere decir conquistar, y laicos, que es laos, que son la gente, conquistar la gente. Eso fue donde empezaron a hacer una distinción entre los laicos, viene la palabra del griego, o los hermanos común y corriente, los miembros, y los cleros, lo que son los pastores, en lo que eran allá, eran los arzobispos y los ancianos de la iglesia, empezaron a tomar más poder en sus manos y mandar a la gente. Entonces, lo que era una obra que Dios dice que odia, que no le quiere, ahora es una doctrina, y es una doctrina de la tradición, y no solamente hoy en día de la Iglesia Católica. Mire, ya los engañadores traen una enseñanza o traen em, una práctica que no es bíblico, y si lo permitimos eso, entrar en la iglesia, eso desarrolla a través de poco tiempo, empieza a llegar una enseñanza, doctrina o tradición de la iglesia. Y muchas de las cosas que hacemos hoy día en la iglesia es por tradición y porque permitimos eso entrar en el principio. El Señor le da instrucciones, versículo 16, por tanto, arrepiéntete. En la palabra arrepentirse quiere decir un cambio de dirección, un cambio 180. Algunos dicen, no, un cambio de 360. No, 360 es dar la vuelta. En 180, estoy yendo para allá y doy la vuelta para acá. Y es la idea que estoy yendo para el mundo y reconozco que soy pecador y Cristo murió por mí y doy la vuelta y empiezo a buscar a Dios. Las amenazas dice aquí, por tanto, arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ti, contra ellos con la espada de mi boca. Otra vez está hablando de esa espada, está hablando de la palabra de Dios, y la palabra de Dios que sale de la boca de Jesucristo. Dice que yo pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Cuando Cristo regrese en la segunda venida, lo que muchos llaman la batalla de Armagedón, dice que va a destruirlos con la espada que sale
de su boca. Eso es un juicio basado en la verdad. Hermanos, nosotros tenemos la verdad de Dios, la palabra de Dios, la Biblia, y podemos estudiarlo, y eso va a ser la base de lo que es el juicio. En la Biblia encontramos lo que Dios espera de su pueblo, y Dios enseña lo que va a suceder en el futuro. La esperanza del creyente es la segunda venida, y el miedo del pecador, del no creyente, del incrédulo, es que Cristo viene, porque cuando Cristo viene la segunda vez, va a castigar a los que no han creído. Dios le da aún a esta iglesia esa promesa. Versículo 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido. El, el maná, yo creo que habla de la vida eterna. Y hay una tradición con los judíos cuando Jerusalén fue destruido en el año 586 y los de Babilonia entraron, destruyeron el templo, que Jeremías agarró del arca de la presencia la jarra de maná que fue guardado allí para las futuras generaciones, y lo escondió en un sitio, y dice que solamente el Mesías sabe dónde está. Y cuando el Mesías regresa, también él va a sacar eh, a ese maná y va a repartirlo, pero solo cuando viene el Mesías. Entonces estamos hablando de un alimento especial, algo especial que van a recibir los creyentes. Recuerden, Balaam dio a comer cosas sacrificadas a los ídolos, pero Cristo viene a dar el maná, que es el pan eterno, el pan del cielo, como lo dicen. Y Jesús dijo, yo soy el maná, yo soy el pan del cielo que ha bajado del cielo. Y dice que también le daré una piedrecita blanca y en la piedra escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Algunos piensan que hablando de ese nombre nuevo, que los jueces, había varios jueces que juzgaban en los casos y cada uno tenía una piedra blanca y una piedra negra. Entonces, cuando llegaba a ser el veredicto, le pasaban una bolsa y el juez podía agarrar uno de los dos, de las dos piedras y meterlo en la bolsa y nadie sabía cómo él votó, pero el blanco era declararlo inocente, mientras el negro era culpable. Entonces, algunos piensan que estamos hablando que Cristo nos va a dar una piedra blanca y va a tener un nombre nuevo. Mucha gente no entiende que en la Biblia, cuando habla de nombre, es hablando también del carácter y hablando de poder. Es algo mucho más que un nombre común y corriente como nosotros tenemos. Yo soy James, Jaime, Jim, tengo tantos nombres, ¿no? Cuando me preguntan, tengo que decir, bueno, tengo tres nombres. ¿Cuál quieres? ¿El de español o el de inglés o el sobrenombre? Mire, quiero darle algo de la historia en cuanto a esa iglesia. Eso es donde termine lo que está escrito a la iglesia. Pero en la historia, había un tiempo que murió el César. Había tres generales que estaban luchando para ganar el trono en Roma. Y uno de ellos, un hombre que se llama Constantino, una noche antes de una batalla que fue decisiva, tuvo una visión de Jesús y escuchó algo que dijo en el nombre de Jesús, conquista. Entonces él cambió su estandarte y puso lo que son en griego las dos letras del el sí y el ro.
la que parece una P, es Ro en el griego, y son las primeras dos letras del nombre Cristo. Entonces él lo puso en las banderas y lo llevó delante de su ejército, ganó en esa batalla. Entonces él decretó que ya no iba a castigar más a los cristianos. Ya ellos eran aceptados, no eran que, como digo, ya no eran oficial del Estado o la religión oficial del Estado, sino que ahora serían una religión que puede existir en el Imperio Romano. Pero también le dio poder a los cristianos, le dio una posición social, económico, permitió su organización existir, empezó a dar algunos privilegios importantes y empezó a dar también donaciones a la iglesia. Ahora, Constantino se declaró como cristiano, pero no fue bautizado. Es interesante que él esperó hasta casi su muerte para ser bautizado. Él hizo varias cosas interesantes y uno era las donaciones a la iglesia. Empezó a poner la iglesia encargado de repartir las donaciones a la gente, la ayuda a los pobres. Entonces ponerle en posiciones donde recibían honores, hasta reconocimiento. Empezó a ayudar a construir sitios para adorar, para los cultos, que se llamaban las basílicas. Ahora, la palabra basílica viene de la palabra para rey. Y todas las iglesias o capillas de los católicos que dicen hoy día que son basílicas fueron construidos por el gobierno. Esa es la idea, que una basílica fue una construcción costeado por el gobierno y lo hicieron con muchos. Entonces ya con la bandera cristianismo empezó a recibir algunos privilegios. El Constantino también declaró que ya fue ilegal crucificar, tenía que dejar de matar a los infantes porque el padre romano tenía el poder en sus manos de matar a toda su familia, pero ya le quitó esa habilidad, que empezó a dar algunos derechos a los esclavos y al final hasta declaró la esclavitud como abolido, ya no era prohibido tener esclavos al final de su reino. También fueron prohibidos los juegos de gladiadores y de juegos con animales, con seres humanos, para matar a la gente o para pelear. Entonces, él hizo muchas cosas buenas, pero entre ellos empieza, él también hizo lo que es una de las primeras, la segunda concilio de la iglesia, para decidir lo que era la verdadera Biblia. Fue él que mandó a la iglesia reunir y decidir cuáles eran los libros aceptados por la iglesia. Ahora, su madre, después de Constantino llegar a ser cristiano, entonces ella tenía mucho interés en la nueva religión. Ella hizo un viaje a Israel para conocer todo el sitio de la Tierra Santa, y mientras ella estaba tuvo varios sueños y de allí sale lo que la Iglesia Católica acaba de celebrar, la Vía Cruces, donde las paradas de Jesús cuando estaba subiendo para la crucifixión. Ella fue y declaró la montaña en lo que llaman en Israel hoy día el terreno de Sinaí. Declaró que una montaña allí era la montaña Sinaí. Yo creo que hoy día sabemos que no era, ni era en el mismo país, sino cruzando el mar. Ella
vio varias cosas y esos sueños que tuvo, entonces llegó a ser la tradición de la iglesia donde Cristo fue crucificado, donde dice que encontró la vara de Moisés, encontró algunos de los clavos que usaron para crucificar a Cristo. Y tú sabes que la iglesia guarda esos, eh, no recuerdo el nombre, ¿cómo es? Reliquias, ¿no? Sí, Que las lo reliquias. llaman, lo tienen guardado. Y al dos de los clavos, para proteger a su hijo, Constantino, mandó a hacer el casco de Constantino, el nuevo casco, poniendo uno de los clavos adentro para protegerlo, y el otro lo puso en la brida de su caballo para protegerle y darle más poder. Entonces ya se ve varias cosas de esa iglesia de de Pérgamo, que la gente, la gente estaba bajo la pesada mano de los dictadores espirituales, los nicolaitas, durante el tiempo de esta iglesia. Ellos mismos se auto exaltaban. También los líderes llevaban a los creyentes a la fornicación y la idolatría. eh, Permitían esas cosas en la iglesia, como le dije, en los conquistadores y en otros casos también. Y aún en medio de la influencia de sus líderes, algunos creyentes existían en el tiempo de Pérgamo. Uno puede pensar, bueno, eso fue una iglesia horrible. Durante ese tiempo, porque esa edad o era de la iglesia va a llegar hasta el año 590 después de Cristo. Hay un hombre que nació en el 13 de noviembre del año 354 y vivió hasta el año 420, creo, algo así. Quizás tengo la fecha aquí más adelante. Se llama Agustín de Hipona, que la iglesia lo llama San Agustín, y dice que su padre fue un pagano, pero su madre fue una mujer cristiana que siempre estaba hablando a su hijo en cuanto a la salvación, pero él se dirigió en otra dirección, no quería nada con el cristianismo y empezaba a estudiar oratorio. Lo que iba a hacer era como los filósofos griegos. Él quería dar oratorios a la gente, que ellos siguieran sus enseñanzas. Entonces su mamá estaba em, mal por la decisión de su hijo. Su padre pagó sus estudios y él salió a estudiar, y su mamá le siguió porque ella quería estar con él y convencerlo de llegar a ser cristiano. Lo que hizo Agustín, cuando uno lee la historia de sus propias palabras, no encuentro en ninguna parte donde Agustín dice que tuvo un encuentro con Cristo, que decidió que Cristo era el Hijo de Dios, que murió por sus pecados y él recibió ese don, ese regalo de vida eterna, sino que dice que un día estaba sentado en un huerto y al otro lado del paredón escuchó un niño que decía, agarra y lee. Entonces agarró un documento que tenía, era parte de la Biblia, empezó a leerlo y dice que desde allí llegó a ser cristiano. Entonces yo personalmente, usted puede leer su historia y tomar la decisión. Yo creo que el hombre no era salvo, no era un cristiano, y empezó a tener mucha influencia. Recuerde, había estudiado oratorio. Era un hombre que podía hablar, entretener, captar a su audiencia, dirigirlos con sus palabras y sus gestos. Él tenía muchas enseñanzas que llegaron a ser doctrinas de la Iglesia Católica. Y no solamente de la Iglesia Católica, porque cuando
empieza la reforma, unos 1200 años después, algunos de los líderes de la reforma van a aceptar a las enseñanzas de Agustín de Hipona y ponerlo en práctica en lo que llaman los protestantes, los que salieron de la iglesia madre. Eh, y él dijo en cuanto al libro de Génesis que la historia de la creación no fue algo que sucedió, que no fue eh, algo real, sino que fue alegórica, que una interpretación alegórica quiere decir que no interprete lo que dice la Biblia por lo que está escrito, sino por su significado espiritual, que es a la interpretación de la persona que está estudiando. Entonces puede ser cualquier cosa. En cuanto a la iglesia, dijo que hay una sola iglesia y esa iglesia tiene dos realidades. Uno es el aspecto visible o físico, que habla de la jerarquía institucional, que los líderes y también los sacramentos y, y otra parte que son los laicos. Entonces hay una iglesia visible, pero que también hay una iglesia invisible que habla de las personas que han creído y han sido bautizados por la iglesia, que si murieron en pecado, entonces ya están en purgatorio porque la llama del purgatorio va a limpiar sus pecados y después pueden subir al cielo. Ahora, los que siguen a la iglesia saben que recién declararon que no hay purgatorio. Su escatología empezó eh, Agustín creyendo en la misma doctrina que tenemos nosotros, premilenialismo, con el rapto y todo, pero a través de su tiempo vio que la iglesia no iba a conquistar al mundo, entonces dijo que el milenio no es algo literal, es a milenio, que no hay un milenio, sino la interpretación alegórica es un largo tiempo donde la iglesia va a evangelizar y después, entonces, ya antes del final, mm, Cristo viene a llevarnos al cielo. Entonces, Él empezó lo que llamamos nosotros hoy día y lo que enseña la Iglesia Católica y la Iglesia Reformada también, la doctrina amilenialista, donde no hay 1000 años literal después del tiempo de la tribulación. También fue él que empezó a razonar y dijo, mire, eh, María fue virgen y fue entonces la madre de Jesús. Jesús es Dios, entonces María fue la madre de Dios también. Entonces él empezó la adoración de María. Eso después del año 400, era como 420, cuando la iglesia empezó a exaltar a María y llegó Agustín al punto de decir que María tuvo que mantener su virginidad para siempre y luego que en su virginidad fue llevado al cielo y nunca murió. La asunción de María. Su interpretación bíblica fue alegórica. Yo tenía un hombre que tiene la enseñanza de Agustín y su razón cuando hablaba conmigo, yo le dije, no, yo interpreto literalmente. Y no, no puede interpretar la Biblia literal. Así me dijo, porque la Biblia es un libro espiritual, ¿verdad? Yo no dije nada porque dijo, bueno, siendo un libro espiritual, tiene que interpretarlo espiritualmente, alegóricamente. La Biblia es la palabra de Dios, está escrito en verdad y tiene que entenderlo como está escrito. No es un libro que se puede interpretarlo como uno desea.
Él habló de los sacramentos, de esos tienen valor en el cielo, que tiene que ser solamente por un sacerdote, porque los sacerdotes también tienen eh, su rango, su poder, su autoridad en el reino de Dios. Declaró que el bautismo eh, es necesario para ir al cielo, pero solamente el bautismo autorizado por la Iglesia Católica. Y él subrayó fuertemente la idea de bautizar a los infantes para mandarlos directamente al cielo. Nosotros creemos y vemos en el Nuevo Testamento que siempre el bautismo fue a personas salvos, personas que reciben a Cristo y después van a las aguas para declarar su fe y mostrar que pasaron de la vida vieja y ya están levantados a una nueva vida. Él dijo que el efecto del pecado original fue más que todo por orgullo y luego eso llegó a ser una desobediencia a Dios y que el árbol era solamente un símbolo de la orden de la creación que no era literal. Entonces, esas doctrinas llegaron a ser parte de su enseñanza. La soterología o la salvación. Agustín empieza a marcar el inicio de un sistema de pensamiento que niega el libre albedrío de la persona. Libre albedrío es donde una persona puede tomar decisiones, ¿ok? Quiere decir que yo decido entre X y Y, y yo tengo que tomar la decisión. Él dice que no, el hombre no tiene libre albedrío para la salvación. Es Dios que decida, es Dios que va a escoger a los que van al cielo. Están predestinados o elegidos. Los elegidos, agarrados por Dios, escogidos por Dios, van a ser salvos y los que no son elegidos, no pueden ir al cielo por nada. Dice que sí es necesario la gracia de Dios, pero es algo que Dios le da antes de la salvación para despertar en la persona ese deseo para la salvación. El argumento que eh, el ser humano tiene libre albedrío, pero en el mundo caído solo puede elegir lo malo, no puede elegir lo bueno. Entonces, un hombre no puede llegar a ser salvo por creer en Jesucristo. Tiene que ser uno de los que es escogidos o predestinados. Y llegó al punto, antes de su muerte, de decir que si Dios te elige, tú no puedes rechazarlo, no puedes decir que no, que Dios te agarra por el cabello. A mí va a tener problemas porque no tengo cabello para agarrar, pero dice que Dios te agarra y te arrastra por el cabello para llevarte al cielo porque es decisión de Dios. Y eso es infaliblemente es la conversión de la persona. No puede resistir y luego a los que Dios escoge, ellos sí van a perseverar, es decir, que van a tener la salvación. Bueno, quería esta noche hacer otra iglesia, pero empezamos tarde, entonces ya son después de las 7. Pero eso es la iglesia de Pérgamo. Recuerde, empezó la iglesia de Éfeso, habla del tiempo de los apóstoles y termine con la muerte de Juan alrededor del año 100. En ese tiempo empieza una persecución de la iglesia y el Señor esa era lo nombra por la ciudad de Esmirna, que viene de mirra, que es el perfume para los muertos. Luego Constantino gana la victoria y declara que los cristianos ahora tienen libertad. Entonces es la iglesia Pérgamo, donde aceptan a los cristianos y luego empiezan a darle más autoridad
Constantino empezó a usar a la iglesia para repartir lo que eran las donaciones. En el año 330 de la vida de Constantino, decidió llevar el capital de Roma hasta Constantinopla, lo que hoy día en Turquía es Istambul, ya es territorio musulmán, pero llevó el capital allí, eso llegó a ser un centro del Imperio Romano. Desde ese punto, el Imperio Romano ya está dividido entre el, el oeste y el este. El del este está en Estambul, oeste está en la parte de Roma. Entonces, Constantino sigue manteniendo lo que llaman el arzobispo de Roma y él llega a tener ese poder. En la iglesia hay dos centros. eh, Uno está en Turquía, en Antioquía, y la otra está en Roma. Y empieza a haber diferencias de opiniones, y empieza lo que es el- la separación de esas dos iglesias. Y hoy día existen dos iglesias, el del occidente y el de oriente. Entonces ya conoce la historia a través de lo que es la enseñanza del libro de Pérgamo. Eso fue escrito centenares de años antes de suceder, pero Dios lo dio, las cartas también son proféticas. Recuerde, eran iglesias que tenían problemas, esos problemas que se ven, eran iglesias que existen hasta en el día de hoy. Hoy día hay iglesias que tienen los problemas que tenían esas siete iglesias, pero también hablan de una profecía de las eras o tiempos de la iglesia en el desarrollo de la iglesia. Y la última es donde nosotros estamos, que es la iglesia de la Odisea, que es la séptima, que vamos a ver en el futuro. No sé, Mundo, si tiene preguntas, yo no veo preguntas aquí. No, la cosa es que les llegó la luz, se había ido la luz para los muchachos, Ah, volvieron, pero después me dijo que empezó a llover y tenían, ¿cómo se llama? Algo de problema con la conexión. con la conexión. Bueno, espero que pueden, que ya va a estar en Twitch, ¿no? Se pueden Sí, va verlo. a estar ahí y bueno, la única cosa ahí para aclarar, bueno, más que aclarar, para que se entienda, cuando hablas de que en la iglesia que estamos, estás obviamente hablando de lo que es el, ¿cómo se llama? El bosquejo de que las 7 iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y 3 representan en lo que es la era de la La iglesia. era de la iglesia, Entonces, ¿no? el tiempo que estamos viviendo ahora nosotros, ahora 2024, es más o menos lo que Dios describe el mensaje a esa iglesia de la Odisea. Sí, Ahora, no estamos diciendo tampoco que solo aplica el mensaje de la Odisea para la era que vivimos nosotros, sino aplica, ¿cómo se llama? Como decíamos anteriormente, que todos estos mensajes son aplicables a la iglesia porque dentro de cada era existen iglesias que están viviendo esas etapas y sí. combatiendo esos problemas. Y ahí lo que estabas hablando, bueno, me gustó mucho la parte, y ahí para aclarar de nuevo, cuando hablabas de la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia que se casó con el Estado, hablaba, Cuando eh, empieza lo que conocemos hoy día como la Iglesia Católica Romana, ajá, católica al romana. principio, al Sí, y ahí principio. principia más o menos como tú explicabas, pues, con esa visión de Constantino, que si lo vemos con la perspectiva católica, obviamente Constantino es conocido como un patriarca, pero en realidad cuando lo vemos bíblicamente, o estudiamos esa etapa de la historia de la iglesia, el mismo, o bueno, el mismo Señor Jesucristo con en las cartas que mandó, estaba advirtiendo más bien, van a pasar por una época en el que el Estado se va a casar. Y ahí yo añadiría solamente que en ese tiempo mucha gente no se convirtió al cristianismo, sino que ya que el emperador le dio un poco de libertad
a los cristianos, en vez de convertirse, lo que hicieron fue aceptaron ese sistema religioso diciendo que ellos eran, pero ahí comenzó, me gusta mucho porque comenzó con, ¿cómo se llama? Constantino, y vemos la influencia que Agustín de Hipomónamo, ¿sí? O San Agustín, mejor conocido, como su De Hipona, influencia, sí, Agustín de Hipona, Hipona. Hipona, su influencia teológica, pues, fue muy grande en la Iglesia Y católica. su madre también, ¿no? Sí, Elena, porque le dicen Santa Elena. Eso es entonces donde me llevaron preso en Venezuela, allá Santa en Elena. Santa Elena de Guairén. Pero eso es más o menos para tener una idea y entender. Me gusta mucho cómo presentamos este bosquejo de historia de la iglesia, de cada iglesia, porque nos hace tener una perspectiva triple de lo que es el mensaje de esa iglesia en Apocalipsis, de cada iglesia, ¿no? Sí. Que podemos pues, empezar una iglesia nueva en el año 2024 y a lo mejor va a pasar por esas etapas también. Bueno, ojalá que la iglesia que fundamos nosotros sea como la iglesia de Filadelfia, Ah, porque la iglesia de Filadelfia habla de la era de misiones. ¿Ah? sí. Y también podemos, por lo menos con lo que se estudia, ya los que están leyendo Apocalipsis pueden ver la parte, y yo pienso que se aprende de todo un poco, ¿no? La parte, ¿cómo se llama? Buenas de cada iglesia y aún ver las partes en las que Dios hace una reprensión o una crítica, qué cosas no debemos entrar y fallar. Sí. Entonces, para ver y poder Y ahí construir están iglesias. las instrucciones. Si tiene ese problema la iglesia, haga eso. Ujú. Vuelve como esta iglesia, vuelve a la palabra. Y Y de verdad, hay una palabra que siempre yo veo que hay en discusión, que cuando tratan de decir que la iglesia original es la iglesia católica, porque católico quiere decir universal, y hablan en cuanto a la iglesia universal. Entonces, cuando estudiamos un poco la historia, como estabas presentando ahorita, ahí está la respuesta, pues, no es que sí, católico quiere decir universal, pero el hecho de que yo quiera decir que soy familia de la reina de Inglaterra y me ponga su apellido, no quiere decir que necesariamente soy familia. Entonces hay que ver de dónde viene el trasfondo de eso. La iglesia cristiana, evangélica, o la iglesia cristiana fundada por Cristo en Mateo capítulo 16, cuando le dice a Pedro sobre esta roca señalándose al mismo, obviamente estaba hablando de una iglesia universal. O si queremos usar la palabra de una iglesia católica, que quiere decir universal, pero no está hablando de la religión católica No, que se conoce de los años 300 para acá, aunque ahí también fue evolucionando. Si no está hablando, la palabra sí quiere decir universal, pero el hecho de que la iglesia católica hoy en día se llama católica, quiere decir universal, no quiere decir que esa es la iglesia que Cristo fundó o mire, que comenzó en Hechos capítulo 2. lo que se ve cuando Constantino lleva el capital a Constantinopla o Istambul, cuando él vaya, empieza a mandar fondos a lo que llaman el arzobispo de Roma. Ajá, Roma no era el centro de poder de la iglesia, fue Antioquía, ujú, porque recuerde que Bernabé y Pablo salieron de allí, había una iglesia fuerte, etcétera. Eso está en Turquía. Pero lo que empieza que Constantino tiene piedad de la gente que quedó atrás en Roma, muchos esclavos ya libres, pero no tienen trabajo, ya se fue el capital, etcétera. Entonces él empieza a mandar al arzobispo de Roma fondos para ayudar al pueblo. Y eso es como el socialismo. Porque cuando el gobierno es el que da, que da, que da, la gente empieza a seguir y pedir a esa entidad porque desde allí van a recibir su sustento y recibe más poder. Y así fue creciendo el poder del arzobispo de Roma. Todavía no le dicen el Papa, le dicen solamente el arzobispo de Roma, pero a través de los concilios de la iglesia, él va agarrando más y más poder. y me gusta este pasaje bíblico, ¿cómo se llama? Apocalipsis 2 al 3, porque también nos hace pensar un poco de lo que es la historia de la iglesia y nos ayuda a pensar un poquito en eso. Porque ahí lo que tú estás diciendo es algo muy clave. Se nota que cuando Constantino se dio cuenta, yo creo que entendió, bueno, esto es un mensaje bien, es un grupo, pero debemos entender lo que la Biblia le llama iglesia.
hoy en día, cada vez que usamos la palabra iglesia, es como un indicativo para hablar de un templo, ¿no? Hablamos del Sí, templo, del santuario, del lugar santísimo casi, o templo, y en realidad es un edificio. Cuando la Biblia habla de escribe a la iglesia, o cuando Pablo escribe una carta a la iglesia en X parte, bueno, Éfeso, en Antioquía, cuando Pablo está escribiendo estas cartas, que muchas fueron cartas universales que fueron de lugar en lugar, Pablo está hablando al grupo de personas. sí. Entonces, ahí se nota que cuando Constantino manda al arzobispo en Roma, bueno, yo ahora estoy hablando solamente con una especulación en mi cabeza porque no sé quién era ese arzobispo que Constantino le manda, si realmente era un arzobispo, ¿cómo se llama? Convertido Sí, no bien sabemos. y todo A lo eso. mejor los primeros sí eran creyentes Muy de verdad, muy porque posi estaban sí. escondiendo allí bajo la ciudad de Roma para sobrevivir. Entonces, cuando le dio libertad, salieron de sus cavernas y cuevas para celebrar con nosotros hermanos. Y ahí estamos usando las palabras técnicas que se usa ahorita en lo que es la religión católica, arzobispo, esto. Hay palabras obviamente bíblicas, como, están los ancianos, los obispos, pastores, y en ese tiempo, pues, ahorita hay mucha discusión en cuanto a eso. Me gusta esta manera, esto que estoy diciendo ahora, porque eso me hace pensar, a mí mismo me ayuda, y creo y espero, ¿cómo se llama?, causar un poquito mm, de curiosidad en nuestros oyentes, que digan, bueno, quiero escuchar a ver cómo, o quiero estudiar un poquito de la historia, a ver qué tiene que ver todo esto que están diciendo en cuanto a arzobispo, obispo o universal, o la iglesia católica, o grupo de personas o edificios, porque te ayuda a ver la iglesia como un organismo que en realidad somos, un organismo y no un edificio o no un sistema religioso. Entonces, bueno, pero ahí está también, obviamente, clarísimo el mensaje que decías en la primera parte de esta clase. Y eso me gusta de poder grabar las clases M, porque si la gente pasó muy rápido, puede darle marcha atrás y volver a escuchar más detalladamente. Mire, tú recuerdas que cubrimos el libro de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 2 había una estatua. Ajá, Tenía una cabeza de oro, que era Babilonia. Luego tenía el pecho, que era de plata, que hablaba de Medo Persa. ujú, Y luego tenía la barriga de bronce, que habla de Grecia. Y tenía dos piernas de hierro. Ahora, el Imperio Romano, que era esa cuarta, está dividido en dos. Entonces, la profecía del libro de Daniel, que fue escrito 500 años antes, casi 600 años antes de Cristo, también se cumpla cuando Constantino decida llevar su capital. ujú. Y ahí estamos viendo otra vez, ahí como el Imperio Romano y está dividiendo y poder ver las profecías. Y esto por eso otra vez digo, me gusta mucho Apocalipsis 1 y 2 porque nos habla de una historia. Muchos lo leen y dicen, y lo leen muy pasivamente, pero si verás, si nos detenemos y vemos el bosquejo que Dios nos muestra en lo que es la historia de la iglesia en estos últimos, quiero decir, 2000 años, en realidad no son 2000 años, no, quizás si contamos desde que comenzó en Hechos capítulo 2 hasta ahora, todavía nos faltan unos cuantos años para llegar a 2000 años de, Después de, de la de muerte de iglesia, después Cristo, de la sí. muerte de Cristo, No obviamente. mucho. Entonces, ¿por qué uso toda esa palabra técnica? Porque mi idea no es mostrar que sé mucho, sino que hacer que las personas que nos escuchan se atrevan a retarnos, a hacer una investigación, poder profundizar también ellos y que eso le ayude. Yo siempre estoy convencido de que vamos a entender mejor nuestra fe cuando la conocemos intelectualmente y cuando la vivimos también. Pero Sí. para poder vivirla hay que conocerla intelectualmente. Eso es imposible, ¿no? No. Bueno, como lo vimos en el libro de Primera de Juan también, para ser un cristiano firme necesita la doctrina, la enseñanza, la palabra de Dios, necesita obedecer a Dios y necesita tener amor, ágape. Y eso viene cuando uno recibe a Cristo, recibe ese amor y estamos en Dios y Él es amor. Entonces ya nosotros podemos también tener y repartir ese mismo amor.